Esther, antes de Job, después de Esdras, Antiguo Testamento, libro de Esther. Vamos a leer en el nombre del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esther capítulo 6, 1 al 3. Con la comunión que nos caracteriza, pedimos a todos que conserven la atención y la reverencia en la casa de Dios, a menos que tenga una real emergencia. En el nombre del Señor, Esther 6, 1 al 3. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Aleluya. Pueden acomodarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero compartir con la ayuda del Señor sobre el tema las memorias de Dios. Las memorias de Dios. Cuando recordamos hechos, personas, datos, detalles, lugares, con mucha precisión, la gente nos dice: qué buena memoria, qué buena memoria tienes. Y cuando somos ingratos con gente que nos ha hecho favores, que nos ha ayudado, que nos ha dado la mano, y ahora nosotros nos portamos con ingratitud, ¿qué nos dice la gente? Tú tienes mala memoria, muchacho, porque si no fuera por esa persona tú no estuvieras vivo, pero a ti se te olvidó. Porque hay gente que son como el gato. Todo lo que hacen por él se le olvida, a menos que sea una ofensa. Porque hay gente que tiene buena memoria para recordar las buenas cosas, pero las malas cosas sí se las recuerdan. El que le ofendió una vez, aunque hayan 20 años, se acuerda que lo ofendieron. Estamos en el tiempo de las memorias, memorias RAM, la memoria de la tecnología, la memoria de las computadoras, la memoria portátil, el disco duro. La tecnología ha puesto la memoria de moda, las capacidades de la memoria, almacenamiento de datos, sin los cuales ya usted sabe cómo fuera el comercio, lento, porque ese almacenamiento de datos beneficia al comercio, beneficia a la política, beneficia a la educación y beneficia a la vida personal, el desenvolvimiento de nuestra vida personal, porque qué fácil es guardar las cosas en las memorias de las computadoras, y luego cuando usted necesita no tiene que estar dando mente y las recoge. Aunque hay algunos que se pasan, porque hay gente que usted le dice: yo tenía 4 y me encontré 5. ¿Cuántos son esos? Van a la computadora a buscar cuántos son 4 y 5. O sea, ya no, la cabeza no la usan. Lo que usan son el aparatico. Pero eso es el tiempo que estamos viviendo, cuando la gente pues ha hecho una dependencia casi total de la tecnología. Todo lo que van a hacer y todo lo que van a anotar dependen del aparatico. Y si el aparatico falló, se frizó, no pueden dar un paso
porque no saben ni sacar una suma y una recta. Así que eso debemos ir tomándolo en cuenta. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a las memorias y a todas estas cosas que nosotros mencionamos? Ahí en el Salmo 135:13, hermoso versículo, dice: oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. O sea, Dios tiene memoria. Dios tiene memoria. Y a veces esa memoria de Dios es problemática para nosotros. A veces quisiéramos que Dios no tuviera memoria. Pero dice aquí que Dios tiene memoria, y no de aquí a allí, de generación en generación, o de generación a generación. O sea que Dios guarda mucho. Pasan generaciones y vienen generaciones, y la memoria de Dios ahí, de frente. Porque dice antes: eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. O sea que hay una asociación directa entre la memoria de Dios y la eternidad de su nombre. O sea, la memoria de Dios cubre la eternidad, que pareciera un contrasentido, porque la eternidad es eso mismo, eterno. La eternidad indica que no hay límite, entonces no se cubre. Pero dice el salmista: de generación en generación, o de siglo en siglo, la eternidad de tu nombre. O sea, la memoria de Dios es similar a la eternidad de su nombre. No se le escapa nada de lo presente, ni del pasado, ni del futuro. Otra cosa que dice la palabra acerca de la memoria, en el Salmo 8, versículos 3 y 4. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visite. O sea, está sugiriendo muchas cosas, pero una de esas cosas que está sugiriendo es que en la memoria de Dios está cada hombre, cada individuo, cada personaje tiene un lugar en la memoria de Dios. Entonces el salmista con cierta sorpresa dice que cuando veo los cielos, yo me asombro, la luna y las estrellas. Digo, pero ¿y qué somos nosotros delante de toda esta creación para que Dios tenga un espacio de su memoria ocupada por nosotros? Pero eso es comprometedor, porque eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene un registro, un récord en la memoria de Dios. ¿Y para qué guardan la memoria? ¿Para qué guardan datos en la memoria? Para usarlo. Entonces, en el momento clave, ese dato está ahí, y lo van a sacar, lo van a recuperar para darle uso. Entonces Dios tiene a cada individuo en su memoria. Entonces el salmista se sorprende de que el hombre esté en la memoria de Dios, y el Hijo del Hombre, ¿quién es para que Dios lo visite? O sea que Dios tiene tiempo para nosotros. Hay gente que cree que no vale tanto como para que Dios se ocupe de ellos. Y esto me llega a la cabeza para pensar en eso, que hasta de los pajaritos del campo se acuerda Dios. ¿Cuánto más de nosotros tendrá Dios misericordia? Los árboles y las plantas del campo, las plagas, los insectos, tienen vida porque se la ha dado alguien. Y ese que le da esa vida a los pajarillos del campo, también los tiene en cuenta y le provee sus alimentos. A veces uno tiene una mata de mango o de cualquier fruta,
y uno quiere tumbar los mangos antes que se maduren para que los pajaritos no se lo coman. Usted le está quitando la comida a esos pajaritos, porque de eso es que ellos viven. Ellos no siembran, ellos comen de lo que hay. Y alguien le dice a ellos donde hay una mata de mango con mango maduro, y ellos llegan ahí. Oh, gloria a Dios. El Señor tiene tantos detalles para con nosotros. ¿Qué más dice la Biblia acerca de la memoria? Dice Oseas capítulo 7, versículo 2. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Dios está hablando ahora con Israel. Dios está hablando aquí en Oseas 7:2 con Israel. Está acusando o advirtiendo al pueblo suyo. Israel o la iglesia le está advirtiendo algo, que han dejado de tener en cuenta que Dios tiene memoria de nuestras maldades. O sea, se le ha olvidado, se le ha escapado que lo que ellos están haciendo está siendo registrado en un lugar que se llama las memorias de Dios. Y eso lo dice Dios a través del profeta. Estaban comportándose de manera desleal, impía, rebelde, sin consideración, sin reverencia, haciendo cosas que Dios había prohibido, y no consideran, dice Dios. Ellos están viviendo en esta forma y no consideran en su corazón que yo tengo memoria. O sea, tú estás viviendo tu vida como te da la gana y se te olvida que yo tengo memoria. Aleluya. No olvide, amigo, no olvide, hermano, que tú estás en la memoria de Dios. Y que todos los detalles de tu vida están siendo registrados minuciosamente, con datos específicos en la memoria de Dios. Si eres bueno, si eres malo, si eres descuidado, si eres atento, si estás en lo tuyo, estás en otra cosa. No consideran en su corazón, no tienen en mente, no piensan que cada paso que dan está siendo registrado. Y si está siendo registrado es porque hay un propósito con ese registro. Eso no está siendo registrado para echarlo al zafacón. Eso es para cuando se necesite, que no haya alegato de ignorancia. Entonces, cuando hacen sus maldades, ignoran que Dios tiene memoria. ¿Cuánta gente con ese problema? Si la gente pensara que Dios tiene memoria, yo creo que hay muchas cosas que no la hiciera. ¿Por qué es que la gente anda suelto y cree que se gobierna? Y cree que es independiente. Y cree que es libre. Nosotros somos libres hasta que una de las dos potencias quiera. Hay dos potencias: Dios y el diablo. Somos libres para hacer lo que nos da la gana hasta que uno de los dos diga. En algún momento el diablo dice: hasta hoy me lo llevo, y se lo lleva. Entonces no somos libres nada. Debemos pensar en eso, y que hay una memoria que se está grabando y que no se llena. Yo no sé cuántos gigabyte tiene la memoria de Dios, cuántos millones de megabytes tiene la memoria de Dios. Eso es infinito. Desde que comenzó el universo, desde lo infinito. Lo infinito es lo que no tiene límite, no tiene recuerdo, eso es eterno. Entonces, desde lo infinito, eso está siendo chequeado. Pero a la gente se le olvida
y a veces tiene problemas y tendrá problemas más serios. Yo quiero referir parte de esta historia que todos conocemos, que pasó en los tiempos del rey Asuero, Jerjes I, hijo de Darío. Eso fue por los años 500 tanto antes de Cristo. Ese hombre era rey desde la India hasta Etiopía, todo Medio Oriente y gran parte de Oriente y África. Era un rey de verdad. Tuvo más dominio que su padre, Darío I. O sea, te doy estos datos porque lo que voy a decir también son datos. Porque ahora hay un demonio de rebelión contra Dios que quieren desechar una cosa y coger la otra. Porque si Asuero existió, Esther también existió. Y si Asuero existió y Esther existió, Mardoqueo también existió. Y si Mardoqueo y Esther y Asuero existieron, el Dios de Mardoqueo también existe. Y lo que hizo Dios con Mardoqueo y con Esther también es una realidad, porque si una cosa es verdad, también la otra. Sí, porque hay gente que quiere coger una partecita de la historia y dejar la otra. La Biblia todavía, la historia no ha podido contradecir la Biblia. Llega un siglo y dice, la Biblia se equivocó con esto y esto y esto, y lo tienen ahí. Y es cuestión de tiempo. Al cabo de un tiempo descubren que la Biblia, que quienes se equivocaron fueron ellos, que no entendieron lo que decía la Biblia. Amén. Entonces, aquí en estos versículos hay un ejemplo político con un mensaje espiritual. Un ejemplo político con un mensaje espiritual. Dice aquí, después de una serie de cosas interesantísimas que hay en el capítulo 5 de Esther, donde hay un hombre que se cree que él es el niño lindo del reino, y que el rey todo es con él, todo lo bueno, pero que había un obstáculo en su camino que le molestaba cada vez que lo veía, le hería, ofendía a su vista la figura de Mardoqueo, un pobre judío, pobrecito, medio enfermoso, que estaba siempre tirado ahí en la cercanía del palacio, por donde tenían que pasar los ministros y verlo. Y Amán se sentía hastiado con este hombre, estaba buscando la forma de destruirlo. Y estaba organizando un decreto, porque era primer ministro, para que el rey lo firmara y acabaran con la vida. Y preparó una horca en su casa, para cuando el rey firmara ese decreto, ahorcar a Mardoqueo en su casa y disfrutarlo. Y él le decía a su esposa que él no sabe por qué era que él le caía tan bien al rey. Y que hasta la reina Esther lo invitó a un banquete. Y que no invitó a más nadie, solo a él, de todos los ministros. Y él contento y llorando. Feliz porque el rey estaba bien, frío con él. Y todo lo que él quería lo tenía. Se llamaba Amán, primer ministro del reino de Asuero. Pero ¿qué pasa? Ese hombre que estaba tirado en la puerta, ese pobre infeliz, era judío, era tío de Esther, tío primo de Esther y padre de crianza, de la que llegó a ser reina, que también era hebrea, judía. Y Dios tenía un propósito tanto con Esther como con Mardoqueo y con su pueblo judío. El caso es que todo está transcurriendo con normalidad, pero una noche se le va el sueño al rey. Versículo 1. Y cuando se le va el sueño, era costumbre de esa gente tener un libro de memoria donde registraban todo, era un diario de todos los datos, todo lo que pasaba en el día. Eso se iba registrando, habían escribientes para eso. Y un día se le ve el sueño al rey y le da con averiguar qué dice el libro de la memoria. Le da con leer su propia historia. Dijo que le traigan el libro de las memorias y que la leyeran, que leyeran en su presencia
Tal vez no la historia completa, pero de tal fecha para acá, léeme lo que dice ahí. ¿Qué pasó en mi entorno? Bueno y malo lo que pasó. Tú me lo lees. A veces me llega el sueño en lo que yo estoy desvelado, insomnio. Y quizás alguna de esas cosas me alegra, ¿verdad? Y vuelvo otra vez y agarro el sueño. Y le leyeron en su presencia. Y en ese escrito de las memorias del rey aparece un señor llamado Mardoqueo. Un señor cualquiera, ¿verdad? Sin importancia, pero que siempre estaba merodeando por el palacio. Y ese señor había visto, porque ese tipo de gente siempre ve cosas, porque como no están trabajando, están desocupados, lo que están es mirando. A veces ven lo que tienen que ver y lo que no tienen que ver. Entonces Mardoqueo vio un día algo. Él vio que dos de los eunucos principales del rey, de los que estaban cerquita del rey, llamados Bactán y Teres, eunuco del rey, de la guardia de la puerta, de confianza, estaban haciendo un complot para matar al rey. Y Mardoqueo se llevó la oreja y lo denunció al rey secretamente, lo hizo saber al rey. Y eso evitó que ellos ejecutaran el plan y mataran al rey. Y entonces quienes murieron fueron los dos eunucos, porque descubrieron el complot. Entonces hallaron ese escrito en el libro de la memoria. Versículo 2. Hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de estos dos eunucos que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Inmediatamente llega una pregunta que no era de Asuero. Yo creo que ese era el puntico que Dios estaba organizando. Porque llega una pregunta y hace una pregunta el rey. Porque él pudo preguntar otra cosa. Y la pregunta que hace, ¿qué se hizo con Mardoqueo? Porque yo le debo la vida. Yo le debo una gratitud a ese hombre. Ese hombre vale mucho para mí. Me salvó la vida de dos individuos que tenían toda la oportunidad para matarme. Y por su intervención yo escapé con vida. Entonces la pregunta es, ¿qué se ha hecho con ese hombre? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y les responden los oficiales, mi rey, no se ha hecho nada. ¿Cómo? Que no se ha hecho nada. Pero yo he cometido un grave error. Yo tengo que mandar a buscar a ese hombre y hacer cualquier cosa, lo más grande que yo pueda por este hombre. Entonces, cosas de la vida, ¿verdad? Él quiere que lo ayuden a calcular qué hace con ese hombre para no hacerlo él solo. Él quiere poner a alguien más que participe de lo que van a hacer por el hombre a quien el rey quiere honrar. Amán es el primer ministro, está cerca del palacio, está ahí, en la oficina de él. Y dice el rey a los oficiales que estaban ahí, ellos entendieron lo que él quería. Él quería saber si había alguno de los ministros de la corte, de lo duro, por ahí cerca, para que lo ayudara a pensar, ¿verdad? A organizar la idea del festejo, del reconocimiento que él quería hacer con alguien a quien él le agradecía demasiado. Entonces él quiere que lo ayuden a pensar. Y dice, ¿quién está por ahí? Y le dicen los oficiales, el que está por ahí es el ministro Amán. Dile que por favor pase. Mire, ni sabe lo que está pasando Amán, ni sabe lo que está pasando el rey, ni sabe lo que está pasando Mardoqueo. Nadie sabe nada. Pero arriba hay un Dios que sabe lo que está pasando. Aleluya. Y mandan a buscar a Amán y viene contento. Dice, no, pues yo sabía que me iba a mandar a buscar porque yo estoy en buena con él. Y el hombre viene sonriendo, alegre, feliz, confirmando de que él es el hombre de confianza. Y le hace la pregunta al rey, pero no le dice para qué ni para quién.
Y le dice el rey, versículo 3, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto que él hizo? Respondieron ellos que nada. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él había hecho en su casa. O sea, le estaba buscando una cita para acabar con la vida de Mardoqueo. Mira cómo Dios interviene. Justo a tiempo. Ni tarde ni temprano, a tiempo. El primer ministro está buscando una cita con el rey para pedir permiso para ahorcar a Mardoqueo. Y el rey es que lo llama a él y le dice, ¿qué se hará? ¿Qué se hará? ¿Qué honra o qué distinción puedo yo hacer con el hombre, con Mardoqueo? Había venido del patio para el exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo. Los servidores del rey le respondieron, aquí está Amán. Entró pues Amán al rey y le dice el rey a Asuero, versículo 6, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán, porque Amán cree que con él. Usted ha oído decir que le salió el tiro por la culata. La culata es la parte de atrás del rifle. Si el tiro sale por la culata, ¿qué pasa? Mata al tirador. Entonces Amán va buscando la honra para matar a Mardoqueo. Y el rey lo que le pregunta es que qué se hará con el hombre cuya honra el rey desea. Amán, creyendo que el hombre a quien el rey desea bendecir es a él mismo, Amán, entonces él le dice, bueno, respondió Amán, para el varón cuya honra desea el rey, pidió por su boca, traigan el vestido real. Oiga, que agentado. El vestido que estaba en el closet, que a lo mejor el rey no se lo había puesto, él quería estrenarlo. Traigan el vestido real, el caballo que el rey cabalga, la corona real que está puesta en su cabeza, casi nada, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del reino. Se me enredó la página de la Biblia. El diablo no quiere que siga leyendo, parece, ¿verdad? Y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces le dice el rey a Amán, pues date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. Ay, Jehová de los ejércitos. Y más adelante dice que no se te olvide nada. ¿De dónde vino eso? De la memoria del rey. O sea, lo que hizo Mardoqueo estaba registrado en la memoria del rey. Yo veo aquí a estos tres personajes como tres tipos. Yo veo que Amán tipifica a Satanás, nuestro enemigo, que siempre está inventando para destruirnos, que siempre está organizando un plan para acabar con aquel que no le ha hecho nada. Porque Mardoqueo no le había hecho nada a él, simplemente que a él le molestaba. Porque hay gente que los humos se le van más arriba de la cabeza, y hay alguien que le cae mal, y como ellos todo lo consiguen, entonces ellos dicen, vamos a buscar una forma legal de eliminar a Mardoqueo. Entonces yo veo a Amán como Satanás, que la Biblia dice que siempre está maquinando contra nosotros.
siempre está buscando la forma de acabar con la vida de aquel que ama a Dios o que intenta hacer su voluntad. Pero a veces, la mayoría de las veces, y tenga esto por norma, al diablo le sale el tiro por la culata. Pero ¿sabe cuándo le sale mal el plan al diablo? Cuando nosotros somos fieles. Mardoqueo no se equivocó. Mardoqueo no hizo lo que no debía. Mardoqueo hizo exactamente lo que tenía que hacer en cada circunstancia de su vida. Nadie quería honrar a este hombre que le había dado educación a la que entonces era reina. Lo habían humillado, lo habían afueriado, pero él era fiel a Dios, y el Dios a quien él le sirve estaba tomando nota de todos los percances que a él le ocurrían. Y cuando el diablo creyó que iba a dar el golpe de gracia, fue todo lo contrario. Entonces Amán es un tipo de nuestro acusador, Satanás. Mardoqueo lo veo como tipifica el pueblo sufrido de Dios, que confía en su Señor. El pueblo que cree en Dios y no se defiende, deja que sea Dios que lo haga. El pueblo que sabe que su enemigo es superior a él, pero que su enemigo no es superior a su Dios. Por eso él le había mandado a decir a Esther: para esta hora nos escogió Dios, a ti y a mí. Cumple tu papel, que yo he cumplido el mío. Yo he hecho lo que tenía que hacer. Ahora tú en el reino, al lado del rey, no te olvides de tu pueblo. Mardoqueo vale mucho. Mardoqueo, el pueblo de Israel debía rendirle culto o honra, mejor dicho, a Mardoqueo. Tipifica el pueblo sufrido de Dios que confía. Y Asuero, en cierta medida, tipifica la intervención providencial divina, que a pesar de su poderío agradece y recuerda actitudes positivas de un simple hombre que está allá en la puerta, tal vez mendigando. Porque el rey Asuero pudo no reconocer eso y decirle, él hizo lo que tenía que hacer. Él estaba obligado a eso. Pero él reconoció y quiso honrar a un hombre que no se sabe si él sabía que era tío de su esposa. Porque ellos mantuvieron el secreto para evitar problemas, porque el país estaba en contra de ellos porque eran judíos. Entonces ellos mantuvieron ese secreto. Y por eso en secreto él le mandó a decir a ella: tú no sabes que para esta hora te puso Dios ahí. Tú no te recuerdas quiénes somos. Tú no te recuerdas de dónde venimos. Tú no sabes que somos la escoria de la tierra y que el mundo nos persigue. Y si tú estás ahí en el segundo lugar del reino más grande de la tierra, no es por tu gracia, no es por tu belleza, es por la misericordia del Eterno. Abajo. Oh, gracias al Señor. Entonces Asuero tuvo esa gracia, esa misericordia, y mandó a buscar a Asuero y lo levantó de donde estaba. Y todo lo que Amán había calculado se hizo con Mardoqueo, y fue distinguido, fue bendecido, fue limpiado, fue respetado, y tuvo un nivel, una dimensión en el reino y en el mundo, porque era la cabeza del mundo en ese tiempo, porque le fue fiel a Dios y porque había un libro de memoria que fue consultado. Sin embargo, hay otras memorias que hay que revisar. ¿Qué dice el Señor? Por ejemplo, en primer libro de Crónicas 16, 12 y 15. ¿Qué dice el Señor? Porque es que nosotros tenemos problemas con la memoria.
Dios no tiene problema con la memoria. 16 del primer libro de Crónica, versículo 12, dice: haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Y versículo 11 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho. Está hablando con Israel. Dios está hablando con su pueblo. Y uno pregunta: ¿hay que pedirle al pueblo que recuerde lo que Dios ha hecho por él? ¿Hay que recordarle a Israel que Dios lo sacó de Egipto? ¿Hay que recordarle que Dios le dio comida 40 años atravesando el desierto? ¿Hay que recordarle que Dios lo libró del ejército de Faraón? Parece que sí. ¿Hay que recordarle a los creyentes de hoy de dónde el Señor los sacó? ¿Quién eras tú? ¿Quién era yo? ¿Quiénes éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Algunos dirán: bueno, yo era un potentado, yo era un hombre de negocio que tenía muchísimo dinero, yo era un hombre que me vivía moviendo de país en país, era un gran empresario. Pero la otra pregunta no se hace esperar: ¿y cómo vivías? ¿Tenía dinero? ¿Tenías relaciones? ¿Pero cómo vivías? ¿Bebiéndote 15 pastillas para los nervios durante el día y la noche? ¿Cómo vivía? ¿De depresión en depresión? ¿Cómo vivía? ¿Que se te iba el sueño 4 o 5 noches a la semana? ¿Cómo vivía? ¿Lleno de odio? ¿Avaro? ¿Infeliz? ¿Triste? ¿Nostálgico? ¿Te sentías perseguido y despreciado y sabía que quienes te buscaban lo hacían por tu dinero? ¿Quién eras tú antes de que Cristo te diera valor? Antes de que el Señor te rescatara. Entonces Dios les recuerda al pueblo: busquen a Jehová y su poder y hagan memoria de las maravillas que ha hecho Jehová. Y yo pienso que amigos y hermanos, tenemos que hacer memoria. Hay gente que cree que no tiene nada que agradecer a Dios. Yo le pediría que haga lo mismo que hizo el rey: busque su libro de memoria, busque su diario. Hay gente que tiene esa disciplina de llevar un diario de todo lo que pasa. Busque su agenda, aunque sea. Busque lo que pasó 10 años atrás. Registre su propia historia. Pregúntele a su mamá para que usted vea que usted está vivo de casualidad. Pregúntele a su madre que a lo mejor cuando ella fue al médico le dijo: yo dudo que ese niño nazca. Y si nace va a tener problemas, no va a ser normal. Y vinieron una gente de la iglesia y oraron por mí. Y yo me puse en las manos de Dios y le dije: Señor, mi embarazo está en tus manos. Y los médicos todavía te veían nacer y no lo creían. ¿Quién lo hizo? ¿Quién te ayudó? Hay otros que son testigos silenciosos, pero ahora públicos. ¿Cuánta gente hay que son producto de un intento fracasado de aborto? Hay gente que saben que su mamá intentó abortarlo. Yo he conocido como 4 que saben que me dijo una muchacha ya que tiene como 60 años. Me dijo una hermana un día que su mamá la iba a abortar y en un campo se puso de barriga en un pilón. Da vuelta en un pilón como para que se moliera el muchachito. Y no hubo manera, y ella nació. ¿Quién la cuidó? ¿Quién la libró? ¿Cuántas cosas han pasado en nuestra vida? Con nosotros mismos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra gente que está con nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de un peligro inminente? ¿Cuántas veces hemos creído que no nos salva nadie y Dios nos ha salvado? ¿Cuántas cosas han pasado? ¿Cuántas veces Dios ha utilizado a alguien que usted no conoce para que le salve la vida?
Providencia se llama eso. Providencia de Dios. Entonces la gente olvida lo que Dios ha hecho por ellos. Y a veces lo ha hecho Dios proveyendo comida, dinero, soluciones, salud, cuando todo está perdido y usted está de pie. Entonces tenemos que analizar, tenemos que recabar nuestra memoria y recordar qué se hizo por esa persona, como hizo el rey. ¿Qué hice yo cuando Dios me salvó? ¿Qué hice yo cuando Dios me sanó? ¿Qué he hecho yo por Dios? Yo soy malagradecido o malagradecida, porque si Dios hizo tantas cosas por mí y yo estoy en estas condiciones. Hay hombres y mujeres que me están escuchando ahora, que son descarriados, que sus padres eran creyentes, lo presentaron al Señor, oraron por Él y gracias a ese Dios están vivos, pero no le están sirviendo a Dios. Están en una banca, están en una discoteca, están en un lugar de perdición y no se acuerdan de Dios y dicen: yo lo buscaré al final de mi jornada. ¿Se merece eso Dios? ¿Está correcta esta actitud de indiferencia, de ingratitud y de olvido? ¿O es que tu memoria se borró? Dios le llama la atención al pueblo. Dios le dice al pueblo que haga memoria de las maravillas que Dios ha hecho con ellos, de los prodigios y de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros sin nosotros merecerlas. Porque usted no ha pagado ni siquiera el aire que está respirando. Pero así de malos somos. En Apocalipsis 20:12, vamos a ver el versículo 15 de Crónica. El versículo 15. Él hace memoria de su pacto. Primer Crónica 16:15. Él, Dios, hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. O sea, mientras tú olvidas, mientras tu memoria falla, Dios hace memoria de su pacto de manera perpetua. ¿Qué está diciendo? Eso es la fidelidad de Dios. O sea, Dios te dijo que te iba a bendecir. Por encima de la cabeza de quien sea te va a bendecir. Dios no falla. Dios no se olvida de sus promesas. Dios no deja de darnos lo que dijo que nos iba a dar. Si Dios dijo que iba a bendecir tu casa, tu familia, lo va a hacer. Y nadie puede decir que Dios le ha fallado. Alguien me dijo una vez, se quiso quejar por algo que pasó en su familia y que entendía como que la sugerencia que me hacía era como que Dios no había cumplido. Y yo me adelanté y le dije: mira, si hay un fallo, no lo busques en Dios, búscalo en ti y lo vas a encontrar, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Entonces Dios le está recordando a Israel que Él hace memoria del pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Eso es muchos años. 1000 generaciones son muchos años. Pero vamos a ver qué dice acerca de las memorias de Dios en el libro de Apocalipsis. Es un poco preocupante, porque la gente quisiera como que Dios no tuviera memoria. Y yo hago mi fechoría y a Dios, a los 10 años ya Dios no se acuerda. A los 10 años perime, como pasa con las cuestiones judiciales. A los 10 años se cae el proceso, ya no hay que buscarlo, ya está libre. Entonces hay gente que quisiera que la vida que han tenido a Dios se le haya olvidado. Hay una sola manera de olvidar eso. Sí, porque los hechos bochornosos, pecaminosos que yo cometo y que yo abandono están en la memoria de Dios. Pero hay una sola forma de limpiar esa memoria. Amigo, hay una forma de limpiar la memoria de Dios. Y esa fórmula la proveyó Él mismo. Cuando dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Cuando usted le pasa la sangre de Cristo a la memoria de Dios, lo que usted hizo está ahí, pero Dios ve la sangre de su Hijo. Dios lo que ve la intermediación de su Hijo. Dice, sí, fue un ladrón, fue un violador, fue un criminal, fue un narcotraficante, pero Jesucristo murió por él. Y la sangre de Jesucristo lo limpió de todo pecado. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Eso no son cálculos de nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Pero hay gente que quisiera que sin aplicar la sangre de Cristo, a Dios se le olvide lo que hizo. A Dios no se le va a olvidar. Fíjense lo que dice Apocalipsis 20, 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Y qué libros son esos? Esos son los libros de la memoria de Dios. Ah, no, que yo no fui. Y mira, esos son unos libros digitales. HD4, HK4D. Alta definición. Y cuando esos libros se abran y salgan esos videos, aleluya, aleluya, y usted ve a ese hombre matando a esa niña, dice, pero ese no soy yo. ¿Y quién es, varón? No, es que yo tenía un mellizo. No, varón, ese eres tú. Y veremos el pasar de nuestra vida, de todo lo que hicimos. Esto es si no ha mediado la sangre de Cristo. Repito, esto es si no ha mediado la sangre de Cristo. Porque la Biblia provee remedio. La Biblia señala el pecado. La Biblia señala la maldad. La Biblia dice lo que me toca por mi maldad. Pero también dice la forma para yo escapar de mi maldad. Por eso vino Cristo. Dios provee el medio de salvación. Entonces dice que al final, porque Apocalipsis es el último libro y el libro de los finales, el Señor le permite a Juan que vea en esta visión a los muertos grandes y pequeños, los ricos y los pobres, los jefes y los presos, todo el mundo, los grandes y los pequeños, de pie delante de Dios. Y cuando están todos de pie, los libros fueron abiertos. Y usted comenzó a oír y a ver todo lo disparate que usted hizo en el mundo. Usted dirá, ¿y cómo se hará eso? Yo no sé cómo se va a hacer. Pero a medida que avanza la tecnología, uno va descubriendo que si eso es el hombre, que tiene tanta capacidad y tanto alcance, solamente Dios le está dejando algunas cositas para que ellos descubran, para que ellos vean que ellos no inventan nada, ellos descubren cosas. Entonces Dios tiene todo eso perfectamente registrado en un centro de cómputo. Y cuando se levante, cuando vengan los muertos grandes y pequeños, todos de pie delante del tribunal divino, van a abrir los libros. Y cada nombre va a sonar. Y cada individuo va a pasar frente a Dios. Algunos dicen, no, pero eso no es ahora. Pero es. El problema no es cuándo, sino que es. Y sabrá Dios lo cerca que está. Porque esto tiene que acabarse. Esto no se va a quedar así. Ya están diciendo, están señalando cuándo se va a acabar esto, porque dicen que ya no resiste. La tierra no se resiste a sí misma. Dice el versículo 15, o 12, 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Que nadie se va a escapar, Los que cayeron al fondo del mar creyeron que se iban a escapar. El mar entregó a los muertos. Y la muerte y el Hades, el sepulcro, entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego.
Ahora, ¿cuál es el expediente por el cual seremos juzgados y condenados? El que está escrito en los libros. Lo que aparezca en los libros es lo que nos va a condenar. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Tratar de que en la memoria de Dios no esté los males que nosotros hayamos cometido, los momentos malos que nosotros hemos tenido, las cosas negativas que yo he hecho contra mi prójimo o contra Dios o contra mí mismo, que eso ya esté borrado de ahí. Yo pienso que todo esto es una advertencia que se inscribe en la casilla del amor de Dios. Si Dios no te ama, no te dice la verdad. Pero como Dios te ama, te está diciendo que todas las cosas negativas que tú has hecho están escritas. Y esto es una advertencia para que a tiempo tú borres las mentiras, los engaños, la maledicencia, todo lo que tú has hecho en contra de tu mamá, de tu papá, de tu hijo, de tu mujer, de tu marido. Tú a tiempo resuelva tu problema. O sea, el deseo de Dios es ese, que nosotros resolvamos nuestros problemas antes que sea demasiado tarde. Porque dice que el que no se halló escrito en el libro, pues son dos libros. Hay un libro que es de las memorias, de todo lo que hicimos. Y hay otro libro que es el libro de la vida. En ese libro de la vida están los que pasaron por el Calvario. Aquellos que un día entregaron su vida a Cristo y le dijeron: Señor, a partir de hoy soy un hombre o una mujer nuevo, diferente. Perdona mis pecados. Me arrepiento de la vida aquella. Y hoy comienza un nuevo capítulo en mi historia. Ayúdame a serte fiel. El que hizo eso y se entregó a Jesucristo pasó a ser escrito en el libro de la vida. El otro está en el otro libro. Y ahí van a salir toda la poca vergüenza. Y nadie se va a poder negar porque está en las memorias de Dios. Tratemos de que nuestro caso esté bien claro. Si has escuchado este mensaje, si has oído en donde quiera que estés, es porque Dios quiere limpiar y actualizar la hoja de memoria. Dios quiere quitar a Pedrito, a Juancito, que lo tiene en la casilla de delincuente, pero Dios quiere que Pedrito, Juancito, Juanito pase de la casilla de delincuente a ladrón arrepentido. Hombre que reconoció su pecado y me pidió perdón. Un aplauso al Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús lanzo la red. Amén.